Muy buenos días. Estamos en nuestro programa Unidos en el Amor de Cristo Jesús. Y es una bendición que usted nos permita su tiempo, entrar a su hogar, su oficina o donde nos esté viendo. Es una gran bendición que usted nos esté viendo y sintonizando. Agradecemos a este hermoso ministerio del Canal 38, Canal Cristiano, de poder difundir la palabra de Dios, de poder comunicarnos con usted a través de la línea de oración, a través de mensajes, y algunos han mandado algunos textos a mi teléfono. Entonces estamos muy contentos porque cerramos el año con mucha bendición. Mi nombre, Juan Francisco López, pastor de la Iglesia Bautista El Shaddai y director del seminario Todas las Naciones, aquí en El Paso, Texas. Estamos sirviéndole allí en Mounwood y Lee Boulevard. Si le interesa la educación teológica, no tiene que ser pastor ni misionera, pero para servir mejor a la iglesia. Entonces estamos para servirles en esos dos lugares y estamos en esta hermosa ciudad. Quiero presentarle al pastor David Fernández, su tiempo. Aquí estamos, hermano. Gracias a Dios por el tiempo que nos da de poder participar en este programa. Gracias por la invitación. Estamos contentos de ser parte de este ministerio. Pues soy pastor en la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, aquí en El Paso, Texas. Estamos ubicados ahí en la calle Porter, el número 2728. Nos reunimos cada domingo a las 9:30 de la mañana con la escuela dominical. Y luego tenemos nuestro culto de adoración a las 10:45. Este domingo tendremos un culto navideño, así de que invitamos a la comunidad que nos acompañen, estén con nosotros. Tendremos un buen tiempo adorando a nuestro Dios. Así que gracias por la invitación, hermano. Bien, gracias. Vamos a iniciar con un tema que creo han ya mencionado muchos, quizás probablemente en este mismo medio de comunicación o en las iglesias donde servimos. Los temas en la familia es también bastante mencionado, el asunto de la Navidad. Así que el pastor David y yo estaremos acompañándole sobre este tema que nos interesa mucho desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista bíblico. No se olvide de llamar a nuestra línea de oración, el área de aquí, 915-532-8518. Mándenos sus motivos de oración. No solamente oramos aquí, pasamos después del programa a una salita, oramos y también llevamos estos motivos a las iglesias en las que Dios nos permite servir, y también ponemos su nombre y su petición en ese tiempo de intercesión. Muy bien, bueno, el tema que entonces nos reúne hoy, si usted nos da el permiso de poder platicar y comentarle acerca de la Navidad, un tiempo muy bonito, muy probablemente. Algunos han tenido experiencias muy gratas, para otros es un tiempo triste. Hay separación de familia, algunos han fallecido o algunas cosas que aparecen, enfermedad, y para algunos la Navidad no es tan significativa como para otros, pero de todos modos vamos a ver el asunto esperando que le ayude o le podamos ayudar desde la perspectiva bíblica de cómo cambiar esa parte que nos pone tristes, que necesitamos más de Dios. No solamente es una fiesta, es un regalo o el momento para comer, es algo más que lo que a veces hemos considerado, pero también ha habido momentos gratos. Muy seguramente el pastor David puede recordar a lo mejor en su vida una Navidad muy especial que nos pudiera compartir para ir avanzando en el tema. Claro que sí. Siempre es bonito pensar en ese tema. Primero porque es mi cumpleaños, precisamente en ese día, ¿verdad? Y podría decir que cuando he tenido la oportunidad de recibir un regalo, siempre ha tenido que contar por dos, ¿verdad? Eso es bueno. Pero nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Mi padre también es pastor. Entonces, todas las Navidades que tuvimos juntos como familia cuando era joven, siempre fueron con ese enfoque cristiano, ¿verdad? Siempre recordando el nacimiento de nuestro Salvador, siempre festejándolo en la iglesia, ya fuera por medio de una cantata, un culto especial, las velas y todo lo tradicional y bonito de la Navidad.
de la temporada, ¿verdad? Pero creo que el estar con la familia es algo que nos llena más de alegría, poder pasar tiempo con ellos. No podría pensar en específicamente una Navidad. Creo que todas las Navidades han sido especiales, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Siempre con ese enfoque de recordar que se lo debemos a Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Salvador, Dios hecho hombre para darnos vida eterna. Entonces, creo que te debería la historia para otra ocasión, quizás una más completa, no sé, ¿verdad? Pero creo que todas las Navidades han sido especiales. Muy bien, me alegra mucho, Pastor David Fernández, escuchar esa parte. Yo no tengo la suerte de venir de un hogar muy fiel a Dios. Sí, se hablaba con Dios, sabíamos de Dios, pero la Navidad para nosotros eran regalos, era comida, a veces no había regalos, a veces no estaba la familia. En alguna ocasión me tocó trabajar y estaba a 2 horas de casa, entonces yo dije, bueno, voy a hacer mi maleta, acabando mi tiempo de trabajo, me voy a ir y voy a celebrar con mis hermanos y mi mamá, y mi compañero no llegó. Y entonces tuve que trabajar otro tiempo más y el otro compañero tampoco llegó, así que mi Navidad fue ahí solo en esa área de trabajo y fue algo para mí frustrante, pero alguien de la oficina nos llevó comida y pudimos al menos tener un momento grato, aunque no era con la familia. Eso es algo que le puedo compartir, muy probablemente usted tenga alguna experiencia diferente, cada quien la vamos a recordar, es muy respetable la forma en que lo celebramos, pero queremos darle un poco de información histórica y luego la información bíblica. Tengo en mis notas que, por ejemplo, National Geographic, una revista que investiga, que hace videos, que habla sobre el tema, nos indica, ¿verdad?, que este tema no era muy celebrado por la gente cristiana en el primer siglo. Pasa el tiempo, ¿verdad?, y era una fiesta que se relaciona con los romanos, en honor a un dios de la agricultura, de la cosecha, y más o menos se celebraba entre el 17 y 23 de diciembre. Y eso coincidía con una fiesta donde los esclavos en Roma tenían tareas más ligeras, tenían tiempo para celebrar con sus amigos, incluso se podían poner la ropa de sus amos para poder celebrar en ese tiempo algo diferente. Había un intercambio de regalos, la fiesta se prolongaba por 7 días. Eso menciona la historia, no solamente en este espacio que he mencionado, sino en otros libros usted puede encontrar eso. No es el propósito de este programa desanimarlo, ¿verdad?, simplemente dar una perspectiva histórica. Más adelante, ¿verdad?, Julio César introduce en el calendario, allá por el año 45, una festividad, ¿verdad?, que también se celebra entre el 21 y 22 de diciembre, eso de acuerdo al calendario gregoriano, y por ahí va avanzando hasta llegar a la fecha del 25 de diciembre, que se va utilizando para celebrar el nacimiento de Jesús. Muy probablemente, quiero pensarlo así, fue una estrategia para llegar al mundo bárbaro, así le llaman los textos de historia, al mundo que no conocía nada sobre el cristianismo, y entonces presentan un Jesús en esas fechas, no para forzar una festividad consumista, sino para llevar a un conocimiento de Dios. Y me parece que por ahí pudiéramos, yo favorezco y veo la estrategia de poder compartir la Navidad con aquellos que no sabían de Jesús. Ya en nuestros calendarios están marcados. Otra parte de la historia que a mí me sorprende es que los aztecas celebraban a Huitzilopochtli, dios de la guerra, en un mes equivalente a diciembre, y más o menos entre el 7 y 26 de diciembre celebraban estas fiestas. Y allí va caminando la parte histórica de Navidad, ¿verdad?, que en algunos casos no tiene ninguna relación y en otros pues es coincidencia de fechas.
Más adelante, ya el tiempo de la Reforma, estaba prohibido celebrar la Navidad porque se consideraba como algo tramposo, equivocado. Bueno, eso dicen los libros de historia. Finalmente, la Navidad, ¿verdad? Aquí en este hermoso país en el que Dios nos ha permitido ministrar, servir, llegar, la Navidad fue declarada en un día feriado federal de los Estados Unidos en 1870 en una ley que firmó el presidente Hiram Ulysses Simpson Grant. Y de allí empiezan las iglesias y empezamos a celebrar, Pastor David, esta festividad. Sí, es algo hermoso. Quiero compartir un pasaje de la Biblia en Sofonías 3:17 que dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando pensamos en este pasaje, inmediatamente lo podemos conectar a las palabras de el ángel que le dice a María: le llamarás Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Creo que el punto histórico es muy interesante. Podemos aprender, ¿verdad?, mucho de la historia, pero también podemos mirar este punto bíblico, el cual nos da la oportunidad de poder celebrar el nacimiento del Salvador, celebrar que en un principio hubo esta necesidad de Salvador, hubo la necesidad de que alguien viniera y pudiera cubrir la falla, el error del humano ante Dios. Y Dios mismo envía a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, dice el apóstol Pablo, para ser nuestro Redentor. Y Él ahora está entre nosotros, ¿verdad? Y cuando pensamos en la Navidad, pensamos en ese tiempo para poderlo no solamente celebrar, sino compartir. Entonces creo que el llamado para nosotros como cristianos es: aprovechemos la oportunidad, ¿verdad? El pueblo está flexible ante la historia del Salvador y nosotros podemos venir, podemos contarla, podemos anunciarla, podemos cantarla, ¿verdad?, de diferentes maneras, podemos presentarla aún con nuestras luces afuera en la casa, podemos hablar de este hermoso mensaje: Dios con nosotros, ¿verdad? Que estando en medio de nosotros, dice Sofonías, se presenta como un Dios poderoso, un Dios de misericordia, un Dios que nos abraza, un Dios que nos consuela, pero sobre todo un Dios que nos salva y nos da la vida eterna. Amén, amén. Gracias, Pastor David, por esta explicación, ¿verdad? Y la base bíblica que tenemos. Hay otros pasajes que encontramos por allí en nuestros libros sagrados de la Biblia, en diferentes versiones. Podemos ver, yo le puedo leer Lucas 2:11, un escritor que investigó sobre la historia, el nacimiento de Jesús, su vida familiar, y este escritor escribe el Evangelio y escribe el libro Hechos, y es muy interesante leerlos como un solo libro, porque lo tenemos separado en la Biblia. No es malo, pero es bueno leer las dos partes juntas como una historia completa. Bueno, Lucas 2:11 dice lo siguiente: el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y eso está ahí en este pasaje. Hay otros más, me llama la atención. Otro que usted conoce mucho y me permito citarlo, Mateo 2:1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, he aquí llegaron a Jerusalén unos sabios, algunas versiones dicen unos magos, procedentes del oriente. Otra parte que a mí me emociona ver en cuanto a Jesús, aunque ya no dice nacimiento, pero es una promesa que nos deja: a esto vino el Señor Jesús. Y el Verbo, en Juan 1:14, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí el escritor lo hace en plural y habla de Jesús. El motivo de la Navidad, el motivo de este tema que estamos presentándole hoy, es que Jesús ya no quiere nacer en un pesebre, quiere nacer en un corazón, en un ser que es usted y yo,
le comparto, yo mis navidades, algunas eran muy frías, muy secas, sin familia, otras sin tantos recursos, pero finalmente, en una fecha hace como unos 31 años que Dios me permitió, Dios me encontró, yo no encontré a Dios, Dios me encontró. Y en ese encuentro con Dios, al reconocer mi condición de pecador, de la lejanía de Dios, me doy cuenta que necesito algo más, no solamente un tiempo entre semana, un día, una hora. Necesitaba constantemente saber que mi relación podía ser de todos los días, 24 horas, todo el año. Y ahí yo me doy cuenta y le abro mi corazón a Jesús y lo recibo y Dios cambia mi vida. Y entonces celebro una Navidad diferente. Entonces las Navidades para mí han cambiado. Sí, los regalos son importantes, la comida, la reunión familiar, pero ahora yo tengo el propósito de llevar un regalo a la gente. Y si Dios permite, vamos a estar saliendo el 26 de diciembre a Durango, México, a llevar la palabra de Dios y un juguete, ¿verdad? El juguete es una forma de alegrar al niño, pero queremos dar una palabra eterna, esa Navidad que sea diferente. Pastor David, ese es el punto que nos lleva a celebrar la Navidad, acordarnos de otros que no tienen lo que nosotros tenemos. Por supuesto, ¿verdad? Qué bendición poder compartir aún lo material, ¿verdad? Hay tanta gente con gran necesidad que el día de hoy quisieran tener una cobija, un juguete, tantos niños que ansían, ¿verdad? Ese regalo. Soy de la parte central en México, por allá en el área de Guanajuato, ¿verdad? Y recuerdo las Navidades, esperar con ansias el juguete. No había mucho material, dinero para poder decir, aquí están todos los juguetes que quieras, ¿verdad? Pero esperábamos con ansias el juguete. Pero siempre, ¿verdad? Junto con el juguete venía también la palabra de Dios que mi madre y mi padre compartían con nosotros. Pero sí, hermano, hay tanta necesidad en el mundo que creo que esta temporada es buena para poderlo utilizar y llevar a aquellas personas no solamente lo material, sino también lo espiritual, ¿verdad? Entonces, un llamado al pueblo de Dios para que se unan en esta misión que tú estás realizando, ¿verdad? En Durango. Me encanta la idea. Te hemos apoyado en algunas ocasiones en esta misión y hemos visto la labor que Dios hace en aquel lugar, ¿verdad? Ya una iglesia establecida con gente que ama a Dios y siempre el apoyo de acá de las iglesias para estos lugares. Entonces sí, el llamado al pueblo de Dios, ¿verdad? Que se unan a compartir también lo material. El Señor Jesucristo habló de eso. Él dice, si alguien tiene hambre, no le digas, vete, voy a orar por ti. Le dice también, dale algo de comer, ¿verdad? Comparte también en su necesidad física. Entonces, qué hermoso, hermano, poder compartir de Cristo de esta manera. Gracias, Pastor David. No se olvide hablarnos, por favor, a la línea de oración. Le doy el número de teléfono 915-532-8518. Háblenos, por favor, denos sus motivos de oración. Aún en Navidad es importante que hablemos con nuestro Dios. Y acuérdese también de apoyar a este ministerio del Canal 38 con una ofrenda. Este tiempo es para regalar. Y este es un tiempo, un espacio en el que podemos regalar un mensaje diferente que llega a través de esta televisora. No solamente aquí en El Paso, sino aún más allá de nuestras fronteras de este hermoso país. Acuérdense entonces de hablarnos, también de ofrendar, y recuerden que el motivo de la Navidad es Jesús. En este pasaje que leímos, que hemos hecho ya redundancia en él, cuando hablamos del Salvador, el Mesías que ha nacido hoy en la ciudad de Belén, la palabra Salvador tiene que ver con esta palabra de soter, de aquí viene la palabra soteriología, donde estudiamos en las clases de seminario, ¿verdad? Y abarca tantos temas, la salvación, santificación, arrepentimiento, regeneración, glorificación, todo eso. Esta palabra de un Salvador en el idioma original griego significa un libertador, un autor de salvación, un preservador. Eso fue lo que pasó en mi vida.
llega y me cambia, me transforma, me da un hogar, restablece la relación con mi madre, hace que piense en otros para poder llevarle un regalo, un plato de comida. Así que la Navidad es mucho más que algo de una fiesta en un calendario. Es Cristo Jesús. Y la Navidad puede ser diferente en este año si usted y yo nos acordamos de alguien para poder llevarle esta palabra de Dios y también, pues, ¿por qué no? Un regalo, un presente, ¿verdad? Que quizás lo sorprendería. Entonces pensemos en eso. Bueno, entonces viendo ese idioma del griego que es un libertador, muchos han ostentado este título, ¿verdad? Ptolomeo en Egipto, compañero de Alejandro Magno, a los 64 años fue rey en Egipto y se hacía llamar Soter, Salvador, libertador, pero se murió y ahí quedó. Jesús no, Jesús vino, cumple la misión, va a la cruz, resucita, se va al cielo y espera que nosotros llevemos ese mensaje de salvación. Él es el Salvador eterno. Es la gran diferencia de alguien que se haya hecho llamar Soter o Seter, ¿verdad? Soteriología o Salvador. Entonces hay que cuidar eso. También Domiciano, ¿verdad? Ya hemos hablado de él en algún tema pasado, él demandó adoración como un Salvador. Ostentaba ese título, pero también se murió, ya se quedó en la tumba. Así que hay que cuidar esto. La adoración es solamente a nuestro Dios en la Biblia, a Jesús, y recordar que tenemos la oportunidad de poder hacer una Navidad diferente. Podríamos seguir hablando sobre cosas de historia, donde otros han querido hacerla de salvadores, ¿verdad? Hay Demetrio, es otro que también se hacía llamar Salvador. Se proclama en Siria, ¿verdad? En el año 190 antes de Cristo como un salvador, pero era un salvador político, bélico. Incluso hay unas monedas por ahí, ¿verdad? Registradas, muy pocas, sobre cómo él se hace reconocer de esta manera. Me interesa mucho mencionar, por ejemplo, Confucio en China. Él dijo lo siguiente, 600 años antes de Cristo dijo, del cielo debía de ser enviado un santo que lo sabría todo y que tendría omnímodo poder en el cielo y en la tierra. Y ahí está en su libro Moral de Confucio, número 196. Él reconocía que alguien más iba a llegar. Y bueno, no está en la Biblia esta parte, pero podemos decirle que del cielo llegó Jesús para darnos salvación y para darla eterna. Esta vida se termina, pero sigue otra después de que partamos de aquí. Pastor David, esta es parte de la historia, es la Biblia, hablando del hermoso tema de Navidad. Así que, ¿qué opina? Pues en sí, hermano, el tema de Navidad siempre va a ser algo controversial desde el punto de vista que lo proyectemos, ¿no? Aquellos que les interesa el comercio, pues van a aprovechar para vender hasta el aire, el agua, ¿verdad? Con tal de hacer dinero. Pero cuando pensamos en sí en Navidad, mi hermano, desde el punto de vista bíblico, el apóstol Pablo en Romanos 12:12, lo voy a leer, dice así, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahí nos habla precisamente de ese mensaje principal de la Navidad, esperanza, ¿verdad? Esperanza, que quiere decir que tenemos una meta de bienestar. Nuestro sentido bíblico, el bienestar siempre va a ser espiritual. Pensar en el futuro eterno, dónde vamos a estar. La Biblia nos asegura que todo aquel que cree en Jesucristo estará en el cielo con Él. La esperanza entonces para nosotros al pensar en la Navidad es recordar que Jesucristo un día vendrá por su iglesia, que aquel bebé que nació en un pesebre creció, se desarrolló, como Lucas dice, fue bueno en gracia para con Dios los hombres, ¿verdad? Fue a la cruz, nos dio la salvación,
nos da la victoria por medio de su resurrección, pero nos da la promesa de que un día vendría. Entonces el anuncio de la Navidad es ese tiempo en el cual podemos pensar no solamente en el establo, en el pesebre, sino también pensar en que un día Él vendrá por su iglesia. Gracias, Pastor David. No se vaya, quédese con nosotros. Vamos a una pausa musical y regresamos. No nos deje, vamos a continuar. Muy bien, estamos de regreso en este programa que es una bendición, unidos en el amor de Cristo. Y estamos hablando sobre el tema de la Navidad en dos aspectos, el aspecto histórico y el aspecto bíblico y también el aspecto personal de los que estamos aquí participando. Me presento, mi nombre es Juan Francisco López, pastor de la Iglesia Bautista El Shaddai en Las Cruces, Nuevo México, ahí en la 133 Sur, la calle Church, o iglesia, ¿verdad? Es en inglés. En Las Cruces, y está conmigo, tengo la bendición de que esté el pastor David Fernández acompañándonos en este tema. Es una bendición estar aquí con ustedes, hermano, pastor en la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, aquí ubicada en la calle Porter, aquí en El Paso, Texas, 2728, cuando gusten acompañarnos, aquí estamos sirviendo al Señor, y es un gozo compartir este tema, llena de emoción, ¿verdad? No solamente por la temporada, sino por el hecho de que es el cumplimiento de una promesa que trae redención a nuestra vida, a nuestro corazón, a las naciones, y es algo maravilloso. Muy bien, gracias. Estamos analizando de manera rápida y sencilla dos cosas. Primero, hablamos de Jesús como el Salvador, Soter, el libertador, y hablamos de Jesús en Juan. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y ese verbo es Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito. Allá en Juan 1:14 lo encontramos. Esta palabra de se hizo verbo, se hizo carne, vino Jesús y toma un cuerpo, así como el mío, el suyo, el nuestro, y está sujeto a tentaciones, a problemas, pero Él no pecó, es la gran diferencia. Entonces ahí esta palabra es muy importante, y era muy importante en aquel entonces, porque el mundo académico, el mundo intelectual era Grecia, y se escribió esta parte del Evangelio. El Evangelio de Juan está en el griego, así que encontramos ahí el logos hecho carne, el discurso, la palabra, la declaración divina, el pensamiento de Dios Padre para la Navidad. Entonces es Jesús habitando entre nosotros, cumpliendo una misión. Esa es la parte que podemos considerar en ese texto. Al ver el nacimiento de Jesús, o algunos pasajes ahí mismo en Juan 1:3, podemos leer, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es entonces el motivo de la Navidad por su poder, por su misión y por el mensaje que trae de Dios Padre, que es de salvación. Y podríamos mencionar algunos otros pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, hay uno que me encanta: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús viene a ser la luz que en la Navidad, por eso ponemos foquitos de Navidad y adornamos, porque recordamos a Jesús con alegría y un mensaje especial, diferente. Espero que esta Navidad para usted sea diferente, y esa diferencia la hace Jesús. Y esa diferencia puede ser también la actitud que usted y yo tengamos para con nuestra vida, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos. Así que el tema es muy abundante, es muy amplio, muy histórico en la misma palabra de Dios. Encontramos un Jesús revelado en aquel entonces a la gente que no tenía conocimiento, como usted y yo lo tenemos, acerca de Dios, ¿verdad? Hay una parte en la Biblia muy conocida, en Mateo 2:2, le leo en la Reina Valera 1909, dice: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y aquí hay unos personajes importantes, ¿verdad? Eran sabios, eran magos que habían venido de oriente, y eso nos remota a un tiempo de muchos años atrás,
donde el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio a Babilonia. Y Daniel tenía contacto con gente sabia, con magos, y Daniel incluso, si usted lee ese libro, va a encontrar que Daniel los cuidó, los protegió, les enseñó a pesar de no creer lo mismo acerca de Dios. Es alguien que les ministró. Y muy seguramente se quedó ese pensamiento por años, y pasa ese tiempo y unos sabios, unos magos llegan más adelante a contemplar a Jesús, a ver la salvación. No nos dice los nombres, tampoco nos dice cuántos son. Algunos deducen por los regalos que eran 3, quizás sean más, o eran 2, pero lo importante es que fueron a ver al Salvador, al que nos da luz en nuestra vida y nos da alegría. Pastor David, este es el tema que nos lleva a celebrar la Navidad y que queremos compartir con nuestra gente en nuestros hogares. Sí, el tema sin duda alguna tiene que ser la luz, ¿verdad? La luz. ¿Y por qué pensar en la luz? Bueno, me gustaría tocar un poquito lo que mencionaste ya al principio en cuanto a Dios hecho hombre, respondiendo a una pregunta importante. ¿Por qué Jesús y no otro? ¿Verdad? Mucha gente piensa que hay muchas maneras de llegar a Dios, y como seres humanos tratamos de inventar nuestros propios caminos para encontrar soluciones a nuestros problemas. Y aquí tenemos un problema espiritual, ¿verdad? El hombre se rebeló contra Dios, el hombre pecó en contra de Dios, y por allá en Génesis 3:15 encontramos el primer pasaje que nos habla de esta promesa de un Salvador, ¿verdad? El sotero, el libertador, como mencionabas ahorita. Pero mirando la historia del pueblo de Israel, llega el momento donde Dios envía a su hijo. Aún Isaías nos habla de cómo nacería de una virgen y sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, en Isaías 9:6. Pero también surge esta pregunta: ¿por qué Jesús y no otro? El pueblo de Israel intentó sustituir su necesidad espiritual por medio de sacrificios, y llevaban un cordero, lo sacrificaban ya fuera una vez al mes, una vez al año, dependiendo de la fecha, dependiendo de lo que se celebraba. Pero el libro de Hebreos nos dice que estos sacrificios no alcanzaron a cubrir la necesidad del pueblo, ni pudieron perdonar pecados. Tenía que ser un hombre que muriera por un hombre. Entonces Dios nace como hombre humano, Dios se encarna, ¿verdad? Y así Él puede ocupar nuestro lugar. Pero luego pensaríamos, bueno, un hombre por un hombre. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista físico, pues Jesús ocupa el lugar de Barrabás en la cruz, ¿verdad? Y ya decimos, bueno, ya un hombre por un hombre. Pero luego hay algo maravilloso, que este hombre Jesús es 100% Dios. Y Dios tiene un atributo, y solamente voy a tocar ese atributo porque tiene muchísimos maravillosos, pero Dios tiene un atributo que es el atributo de ser infinito. Entonces, cuando Dios infinito muere en la cruz, Él en ese infinito de su ser, de su esencia, de su atributo, puede cubrir no solamente a Barrabás físicamente, sino que también puede cubrir a todo hombre, a toda mujer, y luego, para ser más específicos, como dice Juan 3:16, a todo aquel que en Él crea, para que tenga vida eterna. ¿Por qué Jesús y no otro? Porque tenía que ser Dios mismo pagando el precio de nuestro pecado, satisfaciendo así su justicia, ¿verdad? Y de esta manera dándonos la salvación. Muy bien, Pastor David, es muy cierto. Usted menciona un pasaje muy significativo que se escribe muchos años atrás y se cumple en la persona de Jesús y sigue causándonos admiración. Me permito leerlo, le pido me acompañe. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Vea todos los nombres que se implica
solamente en la persona de Jesús, quien obra un cambio transformador y nos facilita una paz y una visión de vida eterna. Entonces la Navidad es Jesús. La parte de admirable consejero es para mí muy importante cuando se cumple en la persona de Jesús. Me permito leer dos pasajes, uno para ilustrar a Dios Padre, donde dice el Salmo 16:7, bendeciré al Señor, que me aconseja, en verdad en las noches mi corazón me instruye. Dios es motivo de aún el dormir en paz y con tranquilidad. Pero veamos lo que dice Simón Pedro, dijo allá en Juan 6:68. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién nos aconseja eso? Solamente Dios, en la persona de Jesús. Y esta Navidad puede usted tomar este nombre, ¿verdad?, de Jesús como el admirable consejero. Es una parte importante. Luego encontramos Dios poderoso. Jesús es poderoso. Esta palabra, Gibor, en el hebreo, indica un guerrero fuerte, valiente, que enfrenta cualquier lucha. Y comparando, haciendo una explicación sobre el tema, en Salmo 24:8 nos dice, ¿quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, otra vez ahí está la palabra, el Señor poderoso en batalla, lo vuelve a mencionar. Jesús es poderoso, Jesús caminó sobre el agua, dice la narración bíblica en Mateo 8:23 al 27. No lo leemos por cuestión de tiempo, usted lo podrá ver luego en su casa. Allí encontramos que había un problema, la barca se hundía, venían los vientos, estaban los discípulos asustados, viene Jesús caminando sobre el agua y usted conoce la narración. Un discípulo le dice, si eres tú, deja que yo vaya a ti. Y baja Pedro a caminar sobre el agua, pero luego la fe le falla. Pero cuando nos falla la fe, está Jesús y nos rescata. Y en ese momento rescató a Pedro en esa situación. ¿Qué le parece, Pastor David? Pues creo que la situación, hermano, sigue siendo la misma de nuestra humanidad, ¿no? Seguimos peleando esa falta de fe. El pasaje de Isaías 9:6 es un pasaje muy, muy completo, recordando un poquito la situación del pueblo de Israel en ese tiempo. Podemos mirar cómo el pueblo estaba batallando, estaba sufriendo. Acaba de morir el rey que tenían, había sido un rey bueno, y Isaías comienza a hablarles de cómo el pueblo se encuentra en tinieblas, se encuentra en oscuridad. Creo que nuestra sociedad el día de hoy sufre lo mismo. Nos encontramos en una época oscura y quizás digamos, pero ¿cómo si la tecnología nos ha dado tanto? Moralmente, éticamente nos encontramos en un tiempo de oscuridad, necesitamos luz. Lo hermoso es que en este mismo pasaje de Isaías 9, el versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta luz es Jesucristo, no es la estrella de Belén, es la estrella de la mañana, dice la palabra de Dios, es nuestro Salvador. Así que, mi hermano, el tema, como es algo amplio, a mí me gustaría solamente mencionar esto. Dios es luz, Él alumbra nuestro corazón, Él discierne lo más profundo de nuestros anhelos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Él conoce nuestros pensamientos. Por eso, a través de la Navidad, podemos honrarlo, podemos servirlo, podemos adorarlo. A fin de cuentas, ese era el llamado de los ángeles a los pastores. Fue el anhelo de los sabios llegar a adorar al bebé que había nacido. Y Dios nos da a nosotros esa oportunidad de poder venir a adorarle, entregarle nuestro corazón, ¿verdad? Y adorarle no solamente en cuestión de postrarnos, sino adorarle en cuestión de obedecerle, servirle, ¿verdad? Y quiero invitar a todos aquellos que nos ven en sus hogares a que busquen precisamente esa relación con Dios.
Él ya ha hecho todo por nosotros. Solamente necesitamos reconocerle como nuestro Salvador, darle ese lugar, no en medio de la sala, en un arbolito o en una natividad o un pesebre ahí que pongamos como decoración, sino darle ese lugar en nuestro corazón. Él es la luz que nos ha alumbrado, ha abierto nuestros ojos, nuestra Navidad es diferente, nuestra vida es diferente, y todo gracias a que Dios envió a su Hijo, lo llevó a realizar estos grandes milagros como el caminar en el agua, con un propósito, conquistar nuestro corazón, y a través de eso ir a la cruz, darnos la vida eterna, resucitar entre los muertos, asegurarnos la victoria en nuestra vida cristiana, y luego también la promesa de que vendría, y decía yo hace rato, ¿verdad? La esperanza nos motiva, nos anima, nos impulsa el hecho de saber que Cristo viene por nosotros. Él no quedó en la tumba como Confucio y otros grandes hombres de la historia. Él resucitó, ascendió al cielo, nos ha dejado una comisión: celebrar que un día Él viene por nosotros. Es de que, gracias hermano por la invitación. Seguimos con el tema. Cristo es la mejor Navidad que podemos tener. Totalmente de acuerdo. Es importante recordar entonces que usted puede tener una Navidad diferente en esta ocasión, en este año. Continuando con el tema, porque lo quiero cerrar, ¿verdad? En Isaías 9:6 se habla de admirable, consejero, o sea, la otra parte es Padre eterno. Cuando hablamos de eternidad, es un término que es a perpetuidad, no se termina. Dice el Salmo 10, versículo 16, el Señor es Rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. No tenemos comprada la vida, pero la podemos tener en Jesús. Dice otro texto en Juan 5:26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y entonces el Hijo nos da vida. Esa es la parte importante. Jesús se identifica en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, como el yo soy, el alfa y la omega, allá en Apocalipsis 1:8. Él es principio y fin, no hay otro, es eterno. Él es príncipe de paz, dice Isaías 9:6, príncipe, shalom, esa parte que a veces vemos por ahí en algunos programas, algunas películas. Esa parte de shalom no es solamente un saludo, es desearle a la persona felicidad, prosperidad, riqueza, bienestar. Cuando decimos shalom, decíamos que Dios bendiga esa familia, esa persona. Así que la encontramos en muchos pasajes. Números 6, 24, 26 dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Bueno, hay mucho que hablar sobre esto, pero queremos agradecer a quienes nos han enviado alguna nota para orar, algún saludo. A la Primera Iglesia Bautista de Canutillo me pidió que lo saludara, he cumplido. Hay, Pastor David, algunos motivos para orar, me permito mencionarlos. Fátima Castillos pide por un problema de accidente, ¿verdad? Y porque ahí quedó una situación que arreglar en su vida emocional. Hay algo de ansiedad por su hija Elizabeth Castillo, salvación. Oramos también, ¿verdad?, que Dios bendiga a esa familia. Alguien anónimo por salud. Jesús es nuestra sanidad, nuestro salud. Oremos por ella, por Julia Olague. Pide que su hijo pueda salir pronto de prisión. Oremos que Dios bendiga a Julia y bendiga también a José Antonio y a Luis Méndez, que tienen corte. Dios bendice, los cuida, a Lorenza Molina por salud. Raquel, no me dice el apellido, liberación, problemas espirituales. Manuela, tampoco tengo el apellido, por sanidad, por análisis que salgan bien, restauración de José Luis, esposa. Oscar y Elizabeth, por Lilia Ramírez, que Dios la bendiga, por salud. Y también, ¿verdad?, por que le dé paz. Por Marcos Gómez, hay un problema de leucemia, a su sobrina Rosa Luna. Y bueno, hay una situación de gratitud de Marcos Gómez.
Y también pedimos a nuestro Dios que tenga a bien a bendecir la salvación de toda su familia. Vamos a orar breve y rápidamente. Padre, bendice estas familias, bendice esta nación, bendice a Israel, a esa ciudad de Jerusalén. Permítenos una Navidad única, diferente en la persona de Cristo Jesús. En Cristo oramos. Amén y amén. Pastor David, un saludo, una despedida breve para ya retirarnos. Sí, hermano, solamente recordar, ¿verdad? Aquellos que estén pasando por alguna situación difícil, la palabra de Dios nos dice en Isaías 9:1, no habrá más oscuridad, mas no habrá más oscuridad para aquel que está en angustia. Así que si alguien que nos esté mirando en la televisión está pasando por un tiempo duro, un tiempo de angustia, busque a Dios, acérquese al Señor. Él es la solución, es la fuente, Él es el príncipe de paz. Él puede traer bendición a tu vida cuando tú le buscas de corazón. Él dice, búscame y me vas a encontrar, ¿verdad? Así que quiero invitarte, si estás en un tiempo difícil, Dios te ama, Dios está listo para bendecirte y quiere cambiar tu vida. Muy bien, gracias. Ha sido para nosotros de mucha bendición estar con usted. Estos motivos que hemos recibido, vamos a orar, el pastor David y un servidor en nuestras iglesias también. Vamos a orar. Ahorita en un momento estaremos en un espacio que este canal de televisión nos facilita. No deje de ofrendar. Recuerde, también podemos hacer una Navidad diferente para esa televisora. Ayúdenos a orar para que podamos ministrar. El pastor David y un servidor. Si usted nos habla y nos quiere contactar para alguna situación de consejería bíblica, podemos auxiliarle. Hemos dado nuestros números de teléfono y nuestras direcciones. Es una bendición poder servir al pueblo de Dios y a quienes están pasando por situaciones de salud, cuestiones de accidentes, de problemas familiares. Recuérdense, nuestra paz, nuestro shalom es nuestro Dios. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz les dejo, la paz les doy. No se los doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. Dios los bendiga y que tengan una bonita Navidad y un feliz año para todos ustedes. Bendiciones.